Bien, quiero presentarme primero, solamente utilizaré unos minutos porque el tema de misiones es enorme, tengo muchos testimonios de gente que está en el campo, porque yo trabajo en una agencia misionera que moviliza a aquellos que tienen llamado para servir entre musulmanes, pero solamente latinoamericanos, o sea, gringos no, ni europeos, porque hay cierta resistencia de parte de los musulmanes para tratar con ellos. Entonces, solamente latinoamericanos, dicen que somos los que nos parecemos más a ellos, porque tenemos una cualidad como tienen ellos, siempre llegar tarde. Y allá es una virtud, porque entre los anglosajones llegar tarde es malísimo, ¿no? Solamente yo tengo un problema, que con esta facha que me dio el Señor creen que soy gringo, entonces luego me miran con desconfianza. Hasta que empiezo a hablar español y les hablo de fútbol, cuando me preguntan ellos de fútbol y ven que sí sé de fútbol, dicen, este no es gringo, soy mexicano, les digo. Así es que yo nací en la Ciudad de México, pero la familia de mi padre eran de Coahuila, entonces entenderán el apellido y el tamaño, ¿no? Vengo de una familia donde fuimos 8 hombres, imagínense qué bonito, ¿no? Todo se arreglaba como en el Edén, un poquito después del Edén, a golpes. Éramos 8 hombres. Finalmente, después de que mi hermano menor tiene 11 años, nace mi hermana, la única hermana que tengo, y por cierto, hoy es su cumpleaños, ya la felicité en la mañana. Yo soy 20 años más grande que ella, yo soy el segundo. Así es de que vengo a conocer el Evangelio, lo conocimos a los 11 años en una iglesia presbiteriana en la colonia, y yo llego a rendirme a Cristo y a nacer de nuevo, hago el énfasis, a nacer de nuevo hasta los 17 años. De manera que he caminado con el Señor aproximadamente, si Pitágoras no nos traiciona y mi memoria tampoco, son 54 años aproximadamente. Entonces he conocido muchas cosas. Yo soy la antítesis de lo que hace el Señor. Quise ser misionero toda mi vida y siempre me frenó el Señor, y tuve que trabajar 30 años y medio para el gobierno federal, y después de jubilado, entonces ya le dije, Señor, tengo 50 años, no quiero llegar a las misiones en silla de ruedas o con un tanque de oxígeno, ayúdame. Y entonces me ubicó entre la iglesia y los misioneros que van al campo. Yo soy capacitador de aquellos que quieren ir al campo, ayudo a las iglesias a formar sus comités de misiones, los acompaño y los ayudo para que vayan avanzando en las misiones. Trabajo entonces para esa agencia misionera, soy miembro de la Cooperación Misionera de México, soy parte de la junta directiva, yo soy el vocal y siempre les digo que soy la I, no sé por qué, pero bueno, habrá otros que son la O, ¿verdad? Yo soy la I. Pero bueno, gracias a Dios, hermanos, que tengo esta oportunidad de hablar con ustedes. Para no hablar demasiado, porque me gusta hablar demasiado, he hecho aquí un resumen, entonces voy a tratar de pegarme al resumen, y aquí tengo ya el cronómetro, así es de que sin darle más vueltas a esto, empecemos. Misiones, muy interesante, ¿no? Teníamos unos hermanos de otras iglesias que se dicen unicitarios, porque además bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dicen que no son trinitarios porque dicen que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y bueno, tienen razón, ¿no? Ni trinitario, pero en toda la Biblia nosotros podemos ver el actuar de la Trinidad, ¿no? ¿Y cómo le explicamos a los musulmanes la Trinidad? Bueno, yo les digo, vean un huevo, se llama huevo, ¿no? Pero tiene cascarón, tiene clara y tiene yema, o sea, son 3 en uno, y Dios es así, Dios es así, es una Trinidad que tiene sus funciones, pero que además están en permanente comunión. Ellos, de ahí nace la misión. Y para empezar rápidamente, entonces, si la palabra misión no existe en la Biblia, bueno, tampoco existe el de la Trinidad, dijimos, pero tampoco existe la Gran Comisión, porque yo conocí la Biblia antes de que saliera de 1960, así es de que no venía separada. Entonces a alguien se le ocurrió ponerle temas, pero ahora se ha vuelto toda una teología al respecto de la Gran Comisión. Y la verdad es que algunos hacen énfasis en que tenemos la obligación de predicar el Evangelio. ¿Cuántos han oído eso? Ir y predicar el Evangelio, tal, no. Bueno, no es ninguna obligación. Yo siempre les enseño, hermanos, no es obligación, es un privilegio, porque ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines predican el Evangelio. ¿Por qué se nos concedió a nosotros predicar el Evangelio? Por la misericordia de Dios. El mensaje de Dios es claro: restaurar lo caído. No solamente el sacrificio de Jesucristo nos alcanzó a nosotros y nos restauró, sino va a restaurar al final de los tiempos
toda la creación. Por eso Juan en Apocalipsis dice: y vi cielos nuevos y tierra nueva, y hablan de la nueva Jerusalén. Todo va a ser restaurado al final. Así es de que la misión de Dios comienza cuando le dice a Adán esto. Miren, podemos verlo ahí en Génesis 1:28, lo van a ver aquí. La primera tarea del hombre entonces era fructificad y multiplicad, sojuzgad la tierra. Imagínense, entonces la misión que tenía Adán era esa, y Eva era la primera misión que les dio. Todo ese trabajo que ellos hicieron, si ustedes pueden leer en el Génesis, es más, Adán le puso nombre a los animales, recuerdan, y el Señor les dijo: de todo fruto podrás comer, de todo animal del mar, de todo. Ya después Dios en la ley pone unas restricciones para su pueblo, pero es por otro tema diferente. Así es de que entonces la primera tarea del hombre era esa: tenía que fructificar, y me imagino que fructificar ha de haber sido algo así como madurar, porque siempre vemos en las imágenes que Dios creó a Adán, y como de qué edad era Adán. Todos lo vemos como de unos 23, 24 años, ¿no? Pero si Dios lo creó en ese momento, no tiene todos los antecedentes de experiencia e historia que tenemos nosotros. Era como un recién nacido en su conciencia, porque no había ni maldad, ni había nada de eso. Yo pienso que por eso fue engañado fácilmente, primero a través de Eva y después engañado él también. Ahí es cuando se rompe la unidad, la comunión entre el hombre y su Dios. El propósito de la misión, por decirlo de esta manera, es que nosotros como iglesia ayudemos a que el mundo sea restaurado en esa comunión con Dios. Ese es, que hayan nacido de nuevo. Por eso les decía yo, es importante saber, todos los que estamos aquí, solamente hay dos tipos de personas: los que han nacido de nuevo y los que nunca han nacido de nuevo. No hay denominaciones delante de Dios, no hay nada de que soy mesiánico, no, nada de eso, nada de eso. Delante de Dios solamente hay dos tipos de personas: los que se han reconciliado y los que aún no se reconcilian. Y vamos a ver más adelante cuál es nuestra labor. Así es de que en Génesis 3:9, además, cuando sucede la caída, lo primero que hace Dios es buscar al hombre. Tenía tanta comunión con él, que hablaba con él libremente, y entonces va a buscarlo. Y la pregunta de Dios es esa: ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba? Estaban escondidos, y les preguntó el Señor: ¿por qué te escondes? Es que vimos que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. Dios no ha dejado de buscar al hombre. Juan lo dice claramente en el capítulo 3, el versículo 16, que todos no sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor sigue siendo ese, aunque en el Antiguo Testamento los escritores israelitas lo presenten como un Dios sanguinario y todo eso. Es porque ellos tenían necesidad de un Dios que fuera fuerte delante de todos los demás dioses. Pero ese amor de Dios hacia Eva y Adán sigue y continúa. Así es de que nosotros podemos ver que Dios entonces hace que el hombre salga del Edén, y entonces el hombre crece, se multiplica, pero en vez de que busquen el bien, en vez de que quieran hacer lo bueno, que busquen a Dios, no todos lo hacen. Y entonces Dios manda el diluvio. El primer juicio de Dios va a ser será el segundo. El primero cuando los expulsó, y el segundo viene con el juicio de Dios. Todos teníamos esperanza de que Noé y su familia, de ahí surgiera nuevamente quienes buscaran a Dios. Vuelve a haber otro juicio en la Torre de Babel, nuevamente los separa, ya no fue por muerte, sino por separación. Y sigue la necedad del hombre en no querer reconciliarse con Dios. Es más, hasta la fecha creo que mucha gente dice que no hay Dios, ¿no? Bueno, ya desde entonces por ahí lo escribe Pablo, ¿no? Así es de que Dios escoge primero a un hombre. Lo primero que dice: vamos a escoger un hombre, a ver si me oye. Le habla a Abraham, y vemos en Génesis 12 del 1 al 3, donde Dios hace la primera promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Necesitamos ser judíos, o necesitamos ser israelitas, necesitamos circuncidarnos para alcanzar esa bendición.
nosotros no. Hay algunas ramas de los mesiánicos y de otras más apegados al judaísmo que buscan hacer eso. Les comento porque uno de mis hermanos se convirtió y lo primero que hizo fue meterse a internet y ahí se embarcó con los judaizantes. Y un día en una discusión me dijo, dice, tú te reúnes los domingos en la iglesia porque el Papa Gregorio III fue el que dijo que ahora tiene que reunirse en la iglesia. Le dije, oye, pues ni fuimos católicos, ¿de quién me hablas? Nosotros no fuimos católicos, no nos llevaban a ninguna iglesia hasta los 11 años que conocimos el Evangelio. Entonces yo le dije, no, yo me reúno en la iglesia porque los cristianos celebramos la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Estamos de fiesta, no cantamos así que estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta con Él. ¿Y qué hizo Jesús después de que resucitó? Se le apareció a todas las personas que se les tenía que aparecer el primer día de la semana. Lean su Biblia, ahí en el libro de los Hechos viene. En uno de los evangelios empieza, pero en el libro de los Hechos viene. Así es de que entonces la misión de Dios es rescatar nuevamente a la humanidad. Todo eso que había hecho Él, todo el proyecto que tenía, el diablo lo echó para abajo. Así es de que escoge a Abraham para hacer de un pueblo un ejemplo, que ese pueblo fuera un pueblo misionero. Israel es un modelo de las misiones, porque fue llamado por Dios primero, fue apartado de los demás, segundo, fue confirmado con todas las promesas que Dios le dio, pero tenía que comprometerse en dar a conocer su nombre. Israel es elegido para bendecir. Miren, en Isaías 48:6 podemos leer eso. Este es el propósito que Dios tenía. Ustedes serán diferentes, serán un pueblo santo delante de mí y me darán a conocer mi nombre, se lo darán a conocer. Así es de que dice, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Así es de que todo eso que Dios había preparado a través de su pueblo para que conocieran los demás. Sin embargo, pues ya conocemos esa historia, ¿no? ¿Qué más les prometió? Bueno, les prometió que iban a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. En Éxodo 19, 5 al 6, ustedes pueden verlo. Ya está, Éxodo. Ahora pues, David mi voz, seréis mi especial tesoro. Esa es una de las condiciones que Dios les dio. Ustedes van a ser mi tesoro, yo los voy a guardar, pero van a ser una nación santa. Ahí fue donde parece que no se cumplió. Y además, en Isaías 42:6 viene otra promesa de Dios cuando les dice, te pondré por pacto del pueblo, o sea, la gente los va a conocer, dice, y por luz a las naciones. Así es de que ellos van a conocer, la gente que los rodeaba, todas las tribus que había ahí, los descendientes de aquellos que no vienen directamente de Jacob, todos ellos tendrían que conocer a este nuevo pueblo. Este pueblo era el modelo de misión que Dios quería. Vamos a buscar la reconciliación, miren, a través de este pueblo, este es el ejemplo, pero pues no salió así, ¿no? Así es de que entonces Dios hace que a través de la ley, la justicia y la adoración, es como Israel debería mostrar el carácter de Dios y su propósito de reconciliación, que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Esto es lo que sale. Así es de que tenían que compartir, no solo eso, sino que tenían que predicar, y no solamente predicar dentro del mismo pueblo de Israel, sino que tenían que predicar fuera. Ustedes conocen la historia de Jonás, no nada más porque se lo tragó el pez, sino porque Dios lo mandó a predicar a Nínive. Y ustedes pueden leer ahí en el libro de Nahum, creo que está ahí enseguida, el libro de Nahum, en el capítulo 3 ustedes pueden leer cómo era Nínive. Dice que Nínive estaba llena de cadáveres, que había muertos por todos lados y que había corrupción tremenda. Yo dije, hoy sueña como si estuviéramos en Nínive, en algunas regiones de México. Entonces, todo eso es lo que Jonás ve. Jonás había sido un profeta que estaba junto al rey y le profetizó al rey, todo el terreno que te quitaron los filisteos te lo regresará el Señor. Y además conquistó eso y conquistó más. Entonces el rey tenía a Jonás ahí cerca de él. Entonces imagínense si ustedes están ahí junto al rey y de repente les habla Dios y les tienen que ir a predicar, no sé, a Badiraguato, Sinaloa, ¿qué les parece? Así es de que eso fue lo que sucedió. Entonces Jonás finalmente predica, ¿no? Pero como buen
Yo creo que Jonás era protestante, porque como buen protestante le dijo a Dios: ¿para qué me mandaste si ya te los iba a hacer que se arrepintieran? Dice: pues metieron en ayuno hasta las vacas, a los animales. Dice: tú los perdonaste, entonces ¿para qué me mandaste? Ya sabías que ibas a hacer eso, ¿no? Pero bueno, Dios tiene un propósito, no solamente eso, ¿no? Dice: Dios incluye a otros. En este proceso de crear a largo plazo, y lo vemos ahora nosotros ya después del tiempo, una genealogía que nos permitiera a nosotros saber, comprobar que Jesús cumple con las promesas de Dios, es un descendiente del rey David. Así es de que en su genealogía, que es una genealogía impura, ¿por qué? Porque hay mujeres que no son judías, no son hebreas o israelitas. Tenemos el ejemplo de Ruth, que era moabita, y ella fue antepasado de David, ahí está. Tenemos a Rahab, que era cananea, y además tenemos otro milagro que Dios hace con una persona que no era de Israel, con Naamán, ¿se acuerdan? Que fue sanado, era leproso y tenía que entrar en un río y dijo: no, estos ríos apestosos, feos, no sé, como el de Cuautla, que todavía lleva basura y cosas así, ¿cómo voy a meter a nadar ahí? Mejor me voy a Huedionda. Huele feo, pero no está sucio, ¿no? Así es de que Dios incluye a otras personas, y lo sigue haciendo en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver, la misión de Cristo es el cumplimiento y expansión cuando Jesús es enviado. Es el cumplimiento de las promesas. Ahora, el primer pacto, como dice Pablo, como escribe, el primer pacto es como el ayo, es el que te va dando las pistas de lo que habrá de venir. ¿Y qué era lo que habría de venir? Bueno, que Dios se encarnara en un niño, que naciera, y que ese niño Dios anduviera en este mundo, sufriera y padeciera como nosotros, para poder llevarnos en redención delante de Dios. El arrepentimiento, el camino es el arrepentimiento, conciencia de pecado primero, el arrepentimiento, el pedir perdón, el ser restaurado, el ser renacido, y entonces estar incluido en las bodas del Cordero, ¿no? Ahí vamos a estar en las bodas del Cordero. No depende de denominación, no depende de religión, no depende de país, de raza, depende de tu sinceridad, de que abras tu corazón para hablar con el Señor. En Apocalipsis hay una revelación, en Apocalipsis 3:20, donde Juan ve que es Jesús el que está, y Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oyere mi voz y abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora dice: cualquiera que oyere mi voz y abriere. Ese es el paso fundamental para el nuevo nacimiento. ¿Cuándo escuchan ustedes la voz de Dios? Cada vez que les hablan de él. Ahorita sigue llamando a la puerta del corazón de muchos de ustedes, y depende de ustedes si se reconcilian con él o no, porque es la única decisión en la que no pueden intervenir los demás. Yo no puedo decidir por ustedes, ni ustedes pueden decidir por los demás, así como no podemos decidir por nuestros familiares que aún no conocen del Señor. Es una decisión personal, porque el Dios popular que tenía todo un pueblo, ahora se vuelve un Dios individual a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús, antes de irse, dijo: me voy, pero enviaré al Espíritu Santo, que estará con vosotros, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y en vosotros es el Dios cuyo pacto a través de Cristo Jesús nos permite la redención. Esa es la promesa. ¿Y cuál es la función de nosotros? La función de nosotros es que, como dice el Padre nuestro, sí se lo saben, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea, que el reino de los cielos venga a nosotros, para que los que están alrededor vean el reino de Dios. Pablo escribe que debemos ser cartas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente me vea transparente, pueda leer a Jesús en mis actitudes, en mis gestos, en lo que digo, en lo que hago, en lo que no digo, en lo que no hago, en todo eso. Porque hemos sido llamados a santos, pero somos santos no para venerar, somos santos porque ahora somos apartados. Así como Israel fue un pueblo apartado de los demás para vivir en santidad, nosotros también somos apartados del mundo para vivir en santidad. Santo
Santidad y santificación son tres procesos que pasan en la vida cristiana y son diferentes. Eres santo gratuitamente cuando naces de nuevo, porque el sacrificio de Cristo te hace apartado del mundo, te da una novedad de vida, te da un cambio de pensamiento. Ahora ya tenemos la mente de Cristo y tenemos al Espíritu Santo dándonos testimonio que somos hijos de Dios. Santidad. La santidad es algo que debemos de vivir cada día. Todos los días debemos de buscar estar en santidad. Y si al final del día puedes recuperar en tu memoria algo que hiciste mal, es el tiempo de clamar a la sangre de Cristo para que seas perdonado, porque Él sigue siendo nuestro abogado delante del Padre. Él sigue abogando por nosotros, ¿sí? Y santificación es el proceso, cuando todos los días vives en santidad, entonces vas siendo transformado de gloria en gloria, porque cuando estemos con Él estaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La misión consiste en que todas estas personas que no conocen de Jesús conozcan esto que ha sucedido. ¿Y cómo puede pasar? Yo me acuerdo que una vez una hermana me dijo: no, pero hermano, es que es una vecina y es cristiana, no sé cómo predicarle, no sé qué decirle. ¿Cuántos años tienes de haber nacido de nuevo? 5 años. Le dije: ¿todavía no sabes? Le dije: ¿no has leído que además de que el Señor preparó a través del Espíritu Santo a misioneros y a sus discípulos los envió de misioneros? ¿No has leído lo que pasó con el Gadareno? Cuando salieron todos los demonios que tenía y la gente salió a verlo y se espantaban de que estaba sentado a los pies de Jesús escuchando, le tuvieron miedo a Jesús, porque ahí en ese pasaje se narra un hecho muy especial. Yo le llamo que sucedió un marranicidio, porque si ustedes pueden leer, cuando los demonios le dijeron a Jesús: déjanos entrar ahí en esos marranos, entren, y dice que todos corrieron y se suicidaron. Sí, dice ahí que se despeñaron y que murieron ahogados. Pero entonces la gente, cuando vio todo eso, le dijo a Jesús: oye, ¿sabes qué? Vete, no queremos, nos da miedo lo que haces. ¿Por qué había cerdos entre ellos? Bueno, porque Gadara era una de las 10 ciudades llamadas de la Decápolis, que fueron fundadas por griegos, entonces la mayoría de los habitantes eran griegos. Entonces cuando Jesús se para y le dice a sus discípulos: vámonos, ¿qué le dice el gadareno? Señor, permíteme que vaya contigo. Y le dijo Jesús: no, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes maravillas ha hecho Dios en tu vida. ¿No sabes qué decirle al vecino? Cuéntale lo que ha hecho Dios en tu vida. Pero si no tienes que contarle, entonces tienes que pensar si has nacido de nuevo o no. Porque si no has nacido de nuevo, pues no vas a tener mucho que contarle más que lo que has aprendido de los versículos bíblicos. Pero cuando das tu testimonio y dices: yo era así, el Señor me cambió, yo pensaba así, yo veía así. Bueno, yo cambié hasta los amigos cuando nací de nuevo. Entonces, la misión es esta: vas a llevar el evangelio, porque todos debemos testificar. No todos somos misioneros. Por ahí alguien dice: no, es que todos somos misioneros. La verdad es que no, porque si todos fuéramos misioneros, pues todos nos vamos. ¿Y quién se queda en la iglesia? ¿El pastor solo? Porque tiene llamado, y es un llamado, un ministerio, ser pastor. Entonces, no es eso, pero estamos involucrados en las misiones, sí, desde el punto en el que nosotros testificamos a nombre de Cristo Jesús. Mi hermano menor no era cristiano, ya se estaba separando de su esposa, y me habla mi cuñada y me dice: Raúl, por favor, ve y habla con él, que mira, conocían del evangelio, habla con él. Yo le dije: mira, ¿por qué no mejor hablo primero contigo? Vamos a hablar contigo y vamos a buscar que tú te reconcilies con el Señor, y vamos a pedirle al Señor que cambie su corazón. No estaba muy convencida, pero como yo no quise hablar con mi hermano, sin embargo yo veía a mi hermano, porque mi mamá pasó por un proceso antes de fallecer, de que tenía pequeños microinfartos cerebrales, entonces poco a poco iba perdiendo movilidad y habla y todo eso. Entonces 2 años nos turnábamos para cuidarla. Entonces él me escogió a mí, y yo siempre llegaba cuando estábamos juntos y le contaba: mira, fíjate que vi esto, el Señor hizo esto así, así, así. Y al principio estaba serio, pero como después de 2 meses sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Yo dije: Señor, haz tú la obra. Y yo no lo voy a presionar, porque conoce el evangelio, son los más duros, los que están cauterizadas sus conciencias, dice Pablo, ¿no? Tienen sus conciencias cauterizadas. Ese mensaje ya lo sé, ya lo oí en la iglesia.
Y entonces sucedió algo, fue a un retiro, un campamento, él, mi hermano que se hizo mesiánico y mi hermana aceptaron a Cristo los tres. Y él me dijo, ¿sabes? Ahora tengo sueños en donde me veo parado hablando a una multitud. El Señor lo llamó para pastor y acaba de cumplir 10 años de pastor ahí cerca del aeropuerto en la Ciudad de México. Acabo de estar ahí con él. Gracias a Dios que hizo la obra y su esposa la acompaña. Como no se habían casado por la iglesia y tienen 2 hijos que son cuates, no son gemelos porque no son idénticos, pero son cuates, nacieron el mismo día los 2. Entonces ellos fueron sus pajecitos de 21 años. Y bueno, quisieron enderezar sus vidas y el Señor los ha bendecido grandemente. Gracias a Dios. Así es de que ningún esfuerzo que hagas es en vano. Ningún esfuerzo. La misión tiene un propósito profundo de Dios, que es reconciliar al hombre, y aquellos que son reconciliados son llamados. Primero son llamados a seguir, como todos nosotros hemos sido llamados a seguir. El Señor le habló a sus discípulos, síganme, les decía. Y luego después de que fuimos discipulados, entonces fuimos llamados a servir. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, que es el que le da forma a la iglesia, le da forma a las misiones, le da forma a todo. En 1 Corintios capítulo 12 podemos ver todos los ministerios, los dones y las operaciones que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para consolidar una iglesia que sea el testigo de Dios para la reconciliación con los hombres. El Evangelio, ¿cómo dicen que son? Son las buenas nuevas, ¿no? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Me estoy saliendo un poco, pero no dejo de ver el reloj, ¿eh? Es importante esto. Miren, quiero leerles algo para que vean el propósito de Dios profundo desde el principio del tiempo. Creo que por aquí traigo mi hojita. Miren, en el libro de Génesis nosotros podemos leer las genealogías, ¿recuerdan? Primero fue Adán, luego su hijo fue Set, luego tuvo un hijo llamado Enós, luego Enós tuvo un hijo llamado Cainán, Cainán tuvo un hijo llamado Malaleel, Malaleel tuvo un hijo llamado Yared, Yared tuvo un hijo llamado Enoc, Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec, y Lamec tuvo un hijo llamado Noé. Cuando buscas los significados de los nombres, se los voy a dar. Adán, hombre o humanidad. Set, designado o colocado. Enós, mortal o frágil. Cainán, vivienda o posesión. Malaleel, el que alaba a Dios. Yared, descender. Enoc, educar, enseñar. Matusalén, su muerte trae juicio. Lamec, pobre, desamparado, y Noé, descanso. Si lees de corrido todo, más o menos dice así: el hombre designado mortal se le dio vivienda para alabar. Dios descendió para enseñar, su muerte traerá juicio y al desamparado descanso. Ahí está el mensaje de Dios. Es Jesús quien cumple con esto, ¿no? El resumen de todo lo que está en los nombres, en los primeros 10 nombres de la Biblia. Esto generalmente no lo vemos tan fácil, ¿no? Pero porque ellos tienen nombres así. Sus nombres siempre tienen un significado. Yo no sé si porque les ponen el nombre después de que ven el chamaco qué carácter trae, ¿no? Porque no sé si también en la iglesia de Cristo Jesús les cambiaba el nombre, ¿no? A Simón, ¿cómo le llamó? Pedro, ¿no? Pablo cambió su nombre, era Saulo su nombre, ¿no? Y yo tuve un amigo cristiano que también se puso un segundo nombre. Y yo les dije, bueno, pues allá tú si quieres ponértelo, pero… En fin, entonces, la misión de Cristo es, como dice Juan 3, 16 y 17. Creo que lo agarré descuidado. Juan 3, sí, 16 y 17, ya está. Porque de tal manera amó al mundo. Pero ¿cuál es la finalidad? Amó al mundo, pero en el 17, primero que el mundo sea salvo por él, ¿no? Es eso lo que buscaba, la salvación de la humanidad. ¿Qué va a suceder con aquellos que no alcancen la salvación? Bueno, todos los que hemos creído en Jesús, que hemos nacido de nuevo,
Nacemos 2 veces y morimos nada más una vez. Los que no han nacido de nuevo nacen una vez, pero mueren 2 veces. Porque como lo menciona la Biblia, la muerte segunda no significa la cesación de relación o de sentimientos, todo eso. La muerte segunda, que es la muerte espiritual, es un sufrimiento eterno. Nacimos, tenemos un principio todos nosotros, pero somos eternos al final. Aquellos que nos reconciliamos, recibiremos a nuestro Señor en las nubes y estaremos con Él alabándole por toda la eternidad. Todos somos eternos. Los ángeles, los arcángeles tuvieron un principio. El Señor, en mi Biblia trae un capítulo que se llama Génesis 0. En Génesis 0 dice más o menos así: antes de que todas las cosas que conocemos fueran creadas, de las cuales vemos, Dios creó su reino, y en ese reino puso su trono, y puso el trono de Jesús, y en ese reino Él creó ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Todo eso viene en la Biblia, ¿no? Pero viene dividido en muchas partes. Entonces, si juntamos todo eso, podemos ver que antes de la creación del mundo creó todo eso. Si no, entonces el diablo, ¿cómo es que ya era malvado, no? ¿Por qué? Porque ya había pasado la rebelión del diablo, que convenció al 30%, a la tercera parte de los ángeles, se rebelaron en contra de Dios y fueron lanzados al mundo como castigo. Y no solo eso, sino que fueron enviados al mundo como castigo, pero como la gente no se convertía, no hablaba a Dios, no adoraba a Dios, entonces el diablo lo describe de esta manera en la tentación de Jesús: mira, si tú postrado de rodilla me adoras, yo te doy todos esos reinos porque me han sido dados. Por eso cuando me dicen, oye, vamos a orar para que no haya guerras, que no haya enfermedades, que no haya violencia, ¿no estaremos orando en contra de lo que Jesús dijo que tenía que suceder antes de que Él viniera? Hay que pensarle un poco. Eso lo dije en un WhatsApp misionero y se levantó la polémica, porque había quienes creen que el poder de Dios tiene para solucionar todo, y sí es cierto, sí lo tiene, pero ¿y dónde queda lo que Jesús dijo que iba a suceder, no? Hay que encontrar el balance. Así es de que en Lucas 4 del 18 y 19, ahí nosotros podemos encontrar que Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres. Sí dice, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todo eso. O sea, hay gente que no sabe que vive oprimida por el diablo. Siempre llegan. Acaba de sucederme algo muy interesante hace como 2 semanas. Yo he compartido en la iglesia de mi hermano. Entonces vino una mujer a verlo y le dijo, oiga, oí que su hermano ora por la gente para sanidades y para que el Señor les bendiga. Sí. Y si ¿cuándo va a venir? Pues no sé, porque vive en Cuautla. Dice, no, es que el Señor me dijo que tiene que orar por mí, por mi familia. Y al día siguiente yo le llamo porque no teníamos iglesia donde reunirnos para Comimex, y le pedí prestada a su iglesia, y entonces tuve que orar por esta gente y el Señor los tocó. Yo conocí el Evangelio a los 12 años, me rendí a Cristo a los 17 en una iglesia presbiteriana, y a los 18 años en un culto de miércoles en la iglesia, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo sin que nadie interviniera. Entonces yo tengo formato presbiteriano, pero creo en los carismas y me muevo en los carismas del Señor. Entonces les digo a la gente, yo soy presbicostal, que es otra nueva denominación. Pero bueno, entonces la misión de hoy para la iglesia, ¿cuál es? Dice Hechos 1:8, me seréis testigos, dice todo lo demás, hasta lo último de la tierra. Yo sé que hay modalidades y hay gente que dice, no, es que tengo que acabar de predicar en mi Jerusalén y después tengo que ir a las demás poblaciones que dice ahí. Pero la verdad es que mi esposa me enseñó que en su Biblia en inglés dice, hay que predicar en Jerusalén, en Judea, a la vez. Ahí dice ambos, una palabra que se llama both, que quiere decir ambos. Entonces, creo yo que si el Señor te llama a predicar a China,
Aunque la gente te diga, ¿y por qué no predicas primero en tu colonia? No sé, el Señor tiene su propósito. Yo obedezco a Dios, no obedezco lo que ustedes quieran. Eso es lo que hay que contestar. Así es de que entonces ahí está, mira, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bien, en 2 de Corintios 5, del 18 al 20, se menciona lo que hizo. Lo mismo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros. Ahora somos embajadores de Cristo y ministros de la reconciliación. Este es el trabajo que hacemos nosotros. Somos ministros de la reconciliación. Y como les digo, no es una obligación, es un privilegio. Para mí es un privilegio que me haya escogido el Señor para ser su ministro, ser su embajador y ser luz para las naciones. En segunda, es la que dije, ¿verdad? En primera de Pedro 2:9, Pedro dice que además somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así es. ¿Y para qué fuimos llamados? Primero, para una misión integral. En Hechos 13:2-3 hay un ejemplo que ponen ahí, dice, tuve hambre y me diste de comer. Las iglesias allá en los años 60 y 70 no hacían casi labor social. Lo único que se hacía era la evangelización, porque a mí me tocó evangelizar en parques, en el metro, en camiones, ir predicando. Bueno, hasta fui a dar a la cárcel por andar metido en esas cosas de la predicación. Pero bueno, así es de que cuando esto sucede es porque el Espíritu Santo está levantando gente. Todos rogamos por un avivamiento, sí lo necesitamos, todas las iglesias lo necesitamos. Un frescor continuo, una renovación continua que tengamos con el Señor, porque la vida cristiana es como una escalera eléctrica que viene de bajada y tú tienes que subirla, pero si te detienes, la misma escalera te va llevando de bajada. Tienes que estar avanzando continuamente. La misión integral es entonces que hagamos eso, ¿no? En Santiago 2:14-17 Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Las obras vienen después de que te conviertes, porque por obras nadie será justificado, y menos por las obras de la ley. Ya se lo digo a los mesiánicos. Y Dios tiene en Isaías 58:6-10 el ayuno escogido por Dios. Ese ayuno que dice ahí menciona muchas cosas. ¿No es acaso que el ayuno es que visitéis a los huérfanos, que veas a las viudas? Más que el sacrificio, ¿no? Y la misión contextualizada, todo lo que nosotros hacemos debe de ser contextualizado para que la gente lo entienda, de manera que puedan comprender un evangelio. Nosotros recibimos el evangelio contextualizado y así lo hemos aprendido y así lo enseñamos. Pablo dice, bueno, en Apocalipsis 7:9 se describe una enorme multitud de pueblos, nación y tribus y lenguas. Son todos los que van a estar ahí, no va a haber acepción de personas. Y más adelante, perdón que vaya un poco más rápido, en 2 de Corintios 9, del 20 al 22, dice Pablo, me he hecho judío a los judíos para salvar a los judíos, sujetos a la ley para salvar a los que están en la ley, a los que están sin ley también, a los débiles también. Dice, a todos me he hecho para salvar a algunos. No todos se van a salvar, pero todos tienen el derecho de escuchar. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer como iglesia? En Apocalipsis 7, del 9 al 10, habla de que hay multitud de todas las naciones delante del trono. Y yo pienso, ¿también va a haber multitud de denominaciones? Yo creo que sí, porque la relación, como les dije, con Dios en la misión es llegar al corazón del hombre. Que el Espíritu Santo more en mí, que yo sea su enviado, que yo sea edificado, que yo sea redarguido, que sea enseñado, que haya revelación en mi vida y que yo pueda dar fruto y que ese fruto permanezca. Así es de que en Isaías 6:8 dice que yo participe con un corazón abierto diciendo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, la misión es un privilegio para cada uno de nosotros. No es una obligación, si no quieres hacerlo no lo hagas, pero Pablo dice que cuando estemos allá en el juicio seremos juzgados por nuestras obras y que van a ser pasadas por fuego, y si tienes hojarasca en las manos todo va a ser quemado y vas a quedar sin nada. Es mejor hacer obras dignas de arrepentimiento, obras de caridad, que seamos una iglesia en donde veamos a los demás. Hay un refrán por ahí de un sacerdote católico famoso, creo que era San Agustín, que dijo,
viendo a la gente, dice, enséñalos, enséñales, instrúyelos, edifícalos, ayúdalos, apóyalos, y solo si es necesario, usa las palabras. Antes de agarrar a bibliazos a la gente, hay que orar que el Espíritu Santo nos dé la oportunidad. No todo es hacer eso. Por ahí tiene Joel un testimonio muy bonito de llegar sin bibliazos, de llegar a ayudar a la gente y ver los resultados. Y tengo muchas otras cosas que decirles, hermanos, pero es como en la primaria, ya va a sonar la campana del recreo. Entonces quiero agradecerle al hermano por tener la confianza, porque no podemos invitar a cualquiera aquí al frente que luego venga a decir tonterías. A mí me ha tocado verlo en las iglesias, ¿no? Que venga a decir herejías o que venga a decir cosas que no son, ¿no? Yo agradezco primeramente al Señor por esta oportunidad de estar aquí, y al hermano pastor, su esposa, por recibirme. Hermanos, el Señor les bendiga.